y realmente Dios nos sorprendió. Tuvimos la bendición de visitar la iglesia del pastor Claudio Ponce, ahí en Villa Gesell. Claudio Ponce es el hermano, supongo que mayor, ¿no? Marga, ¿mayor o menor será? No sé. Edad indefinida, del pastor Ricardo Ponce. Fue tremendo porque abrimos la puerta y en cuanto entramos Dios nos habló, tuvimos una palabra de parte de Dios de confirmación. Nunca en mi vida había visto a Claudio, ni tampoco él me conocía a mí, nunca nos vimos, ni nunca habíamos hablado de nada. Por lo tanto, al abrir la puerta y recibir una palabra de parte de Dios fue realmente sorprendente, ¿no es cierto?, cómo Dios preparó las cosas, cómo Dios puede confirmar las cosas que hay en nuestro corazón. Y en estos días de búsqueda, de oración y de búsqueda de la presencia de Dios, es como que Dios me fue dando varias cosas, yo fui tomando nota y preparando ciertas cosas como para ministrar a la iglesia, como si tuviera que predicar 4 reuniones seguidas, digamos, ¿no? Pero lo que el Espíritu Santo me dio en esta tarde para ustedes, tal vez para algunos que están aquí, es la primera vez después de que hace mucho tiempo que están aquí en el ministerio, que yo voy a ministrar esta palabra para ustedes. Yo he ministrado esto en reuniones de líderes, en algunas reuniones el día miércoles, cuando nosotros tratamos de buscar una palabra fuerte, una palabra contundente, que tenga sustancia, no simplemente una cuestión que mueva los sentimientos, sino que ponga fundamentos. Y en una oportunidad recuerdo que hicimos un estudio de la iglesia primitiva, de cómo era la iglesia primitiva, y estudiamos toda la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera y la segunda. Voy a tomar un pasaje de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, muy importante, que no es de los más elegidos por los predicadores exitistas, porque llama a una reflexión, llama a una decisión, y a mí me parece fundamental comenzar el año poniendo las cosas en blanco y negro, comenzar el año tratando de entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y en función de eso avanzar hacia la meta que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que le voy a pedir que usted lo busque, 1 Corintios capítulo 10. Es una palabra para seguirla leyendo, después de la prédica también. ¿La encontraron? Bien. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, y no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la conciencia del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado en todo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un pasaje largo, fuerte, pero nada que no podamos entender. El apóstol Pablo le está escribiendo una carta a los santos y fieles de la iglesia de Corinto, que descubrimos por la palabra de Dios que los santos y fieles de la iglesia de Corinto tenían un montón de problemas. Tenían problemas de partidismos, de divisiones internas. A uno le gustaba cómo predicaba Apolos, a otro como Pablo predicaba, a otro como Pedro. Y otros decían, no, nosotros ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos somos de Cristo, pero también somos otros. Es decir, cada uno en la iglesia de Corinto, una iglesia plantada por el apóstol Pablo, donde durante 18 meses el apóstol Pablo fue pastor, fundador de esa iglesia, en un puerto donde muchas culturas convivían entre sí, muchas costumbres, muchas tradiciones, y aún los participantes de la iglesia de Corinto antes habían sido idólatras de diversos ídolos, ni siquiera del mismo. Es decir, que cada uno venía con su mambo, con su propia forma, costumbre, cultura, tradición, ambiente,
en el cual se crió, y eso trajo a la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo empieza a escribirle a la iglesia de Corinto acerca de los problemas de divisiones, acerca de los problemas de adulterio, de incesto que había en la iglesia, problemas de hermanos que entre sí se acusaban públicamente con abogados incrédulos y un montón de cosas que pasaban en la iglesia de Corinto. Pero siguen siendo los escogidos, los llamados, los fieles, por la fe, no en el que es llamado, sino por la fe en el que los llamó. ¿Me comprende? Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el fin. Cuando yo miro a una persona y lo miro con mis ojos carnales, yo veo lo que es. Pero cuando yo lo miro en función del precio que Cristo ha pagado por su vida, yo lo miro en función del valor que esa persona tiene para aquel que pagó, compró a precio de su sangre la salvación de esa persona. Entonces es valioso para mí, es precioso para mí, como es precioso para el Señor. Aquel que pagó tan alto precio no se equivocó. Fuiste comprado a precio de sangre, algo, hermano, tenés que valer. Hay algo poderoso, grandioso, glorioso en tu vida que el Señor anheló salvar, que el Señor anheló rescatar. Hay un propósito, hay un plan, hay un llamado, hay algo que en tu futuro se consumará en la medida que lo dejes al Espíritu de Dios hacer su obra. Y así el apóstol Pablo, por la fe, a estos hermanos que parecían una bolsa de gato, los llama los santos y fieles de la iglesia de Corinto. Fieles. A tal punto era la controversia que el apóstol Pablo tiene que dedicar todo el capítulo 9 de la carta a ratificar su autoridad sobre los corintios. Los derechos que él tiene como apóstol para poder corregirlos, para poder enseñarlos, para poder aconsejarlos. Si bien era el fundador de la iglesia, si bien el apóstol Pablo era el que les predicó la palabra, el que los ayudó en los momentos de prueba, el que los aconsejó, el que oró por ellos, el que veló por ellos, parecía que en la medida que los hermanos entran en un crecimiento, entran en una etapa que yo llamo la adolescencia espiritual. Cuando somos bebés recién nacidos, chiquitos, somos dependientes. Lloro, me dan la mamadera, lloro, me cambian, lloro, me dicen tienes sueño, me cuesta comunicarme, solamente lloro y los que se ocupan de mí están todo el tiempo tratando de ver qué me pasa. Bueno, usted no le puede preguntar a un bebé, che, ¿qué te pasa? Llora. Pero en la medida que va adquiriendo cierta habilidad para comunicarse, empieza a hacer las cosas por sí mismo. Y una de las primeras señales de que empieza a haber un rasgo de madurez es que el niño empieza a adquirir cierta independencia. Pero en esa independencia comete un montón de errores. Quiere abrir el horno solo, quiere desenchufar la cosa, quiere meter los dedos en el enchufe o en el ventilador, o quiere hacer cosas para los que todavía no está preparado, pero quiere, porque empieza a tomar conciencia de sí mismo y quiere tener independencia. Y esa independencia es un rasgo de inmadurez, porque nadie maduro sabe que pueda hacer cualquier cosa que quiera. Una de las cosas que te enseña la vida con los años es que tu vida y tus libertades terminan donde comienzan las libertades de tu prójimo. Que vos no podés hacer lo que vos querés. Que vos no podés buscar petróleo a las 3 de la mañana en Jonte y Emilio Lamarca. No podés hacer lo que querés. Empieza a convivir con ciertos códigos de convivencia. Si sos socio de un club, te tenés que cambiar en el vestuario, no te podés cambiar en la pileta. Tenés que bañarte en la ducha, ¿no? Tenés que hacer, o sea, la madurez implica que el bondi para en la parada, no para en cualquier lugar. ¿Por qué la gente espera el colectivo en la parada?
¿No estaría bueno que pare en toda la esquina? No para en toda la esquina. Y uno empieza a adaptarse. Empieza a ir al colegio, le ponen un horario. Podés ir a cualquier hora, no, te ponen tarde. Podés irte cuando se te da la gana, no. Si no te vienen a buscar tus padres, no te podés ir. Uno empieza a madurar en la medida que empieza a conocer qué se puede y qué no se puede hacer sin molestar a alguien. Solo el bebé llora a las 3 de la mañana sin culpa. A mí por ahí también un día me dan ganas de llorar a las 3 de la mañana. ¿Me comprende? ¿Pero qué hago? Me voy para no molestar. ¿Se da cuenta? O de reírme a las 3 de la mañana. O de cualquier otra cosa que uno tenga ganas de hacer. La madurez demanda un compromiso, el contrato social, dicen en la política. La familia demanda un compromiso, el padre hace el rol de padre, la madre de madre, el hijo de hijo. Y cuando el hijo madura y forma su propia familia, entonces adquiere un nuevo rol. El apóstol Pablo no ve a la iglesia de Corintios como un caso perdido. No ve a la iglesia de Corintios como un grupo de desahuciados que no, la verdad que no van ni para atrás ni para adelante, tienen 1000 problemas. Léalo, se va a divertir muchísimo. Hay gente mucho peor que nosotros. Él lo mira con fe y él dice, no pueden ignorar esto, porque nosotros somos un pueblo como fue el pueblo de Israel. Fuimos escogidos y llamados por Dios para cumplir un propósito. Dios lo llamó al pueblo de Israel para que sea una nación santa, para que sean una nación diferente, para que tengan el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso le dio mandamiento, le dio su palabra, por eso se reveló a ellos. Y Dios le dio un líder, en este caso Moisés, que fue elegido por Dios para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. No fue elegido democráticamente. No hubo un aviso en el diario y se eligió el mejor. Seguramente había un montón de israelitas que calificarían por fortaleza, por conocimiento. ¿Por qué Dios tuvo que traer un viejo de 80 años, que era Moisés, que llevaba 40 años por ahí criando la oveja de su suegro, no tenía ni oveja de él? Y a ese viejito, que lo único que tenía, la única pertenencia que él tenía era un palo. No un palo de dólares, un palo de palo. De madera, una vara. Lo único que tenía Moisés. Dios le dijo, ¿qué tiene Moisés? Una vara tengo. Se ve que no tenía más nada. Dios lo eligió para que sea el libertador de su pueblo. Y Dios tiene una expectativa sobre su pueblo de madurez. Y para poder medir, Dios ha puesto a Israel como un parámetro, como un metro, como un patrón, ¿me comprende? Ahí en Francia tienen un hecho en platino, un metro que mide 1 metro. Y todos los metros del mundo tienen que medir igual que ese, porque es el metro patrón, es el que marca la medida. Si nosotros queremos saber cuál es la relación de Dios con el hombre, tenemos la palabra de Dios. Estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos de ellas. A esta gente le pasaron estas cosas para que pudieran ser escritas y para que nosotros hoy podamos aprender de ellas. ¿Qué cosas le pasaban a los israelitas? Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo y nosotros en Cristo Jesús, por medio de la fe, nos hemos bautizado. Pero resulta que los israelitas también fueron bautizados en la nube y en el mar. Y nosotros como iglesia nos reunimos y tomamos la cena del Señor y comemos del cuerpo y comemos y tomamos de la sangre. Y resulta que los israelitas también comieron la misma comida espiritual, el maná que vino del cielo. Bebieron de la misma bebida espiritual, la roca que los seguía por el desierto. Imagínense una roca que los seguía. Es decir, en cualquier lugar donde los israelitas encontraban una roca,
de esa roca manaban aguas para que ellos pudieran beber en el desierto. Ellos también tuvieron un llamado sobrenatural, ellos también tuvieron la experiencia del bautismo, ellos también tuvieron la experiencia de la comunión. Todos comieron el mismo maná, no había uno que estaba mejor alimentado que el otro, ni había uno que aventajara al otro, todos dependieron exactamente de lo mismo. Pero en la primera de cambio, un día Moisés subió al monte a orar. Y resulta que Dios quería hablar con Moisés profundamente. Y se tardó Moisés en bajar. Y estuvieron 40 días sin liderazgo. Solo 40 días. Solo 40 días. No tuvieron la presencia física de Moisés. Tenían su consejo y sus ideas. Pero solamente 40 días. En 40 días se volvieron a la idolatría. Después de haber visto los milagros, las maravillas, el mar abrirse, las plagas de Egipto, todas las cosas grandiosas que habían visto, solamente 40 días, sin que les marcaran la cancha, se volvieron a la idolatría. Lo fueron a buscar a Aarón y le dijeron: Aarón, ¿vos sos sacerdote o no? Y sí, yo soy sacerdote. Bueno, hace 40 días que no oramos, hace 40 días que no hacemos nada. Acá trajimos todo esto, este oro. Hagamos un Dios, hagamos un ídolo, el que nos sacó de Egipto, y rindámosle a él culto, pues estamos aburridos, necesitamos. ¿Vos sos sacerdote? Y Aarón dijo: bueno, yo tengo el oficio, tengo la autoridad que me dio Moisés. Moisés tarda mucho. Hicieron un becerro de oro. Y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Porque Egipto adoraba al becerro, adoraba al buey. Le rendía culto. Mientras tanto, Moisés intercedía por ellos, recibiendo los mandamientos de Dios. Pensando en ellos. Diciendo: Señor, dame la palabra para este pueblo, dame los estatutos, los mandamientos, los decretos para que ellos puedan caminar en tu voluntad. Y Dios los escribió con su propia mano en 2 tablas de piedra. Y Moisés, luego de 40 días de ayuno y oración y de búsqueda, él dijo: me voy a encontrar ahora con el pueblo y vamos a hacer una fiesta. Y seguramente cuando yo le dé los mandamientos, vamos a celebrar y vamos a adorar y vamos a tener un culto aquí en el desierto impresionante. Y cuando llega lo encuentra borrachos, totalmente descolocados, habiéndole rendido culto a ese becerro de oro. Moisés, que era el hombre más manso que hubo sobre la tierra, dice la Biblia, Números capítulo 13, Moisés fue el hombre más manso, agarró las tablas y las rompió. No son dignos de recibir los mandamientos de Dios. Hicieron calentar al hombre más manso que había sobre la tierra, con su autodeterminación acerca de qué es lo que debemos hacer cuando el líder no está. La independencia, el abandono de la responsabilidad, de la interdependencia, del conocer el uno al otro la responsabilidad que tenemos. Un día, un rey que temía a los israelitas, bueno, tiene pegote. Un rey vio que venían los israelitas por el desierto y se asustó. Y contrató a un profeta para que los maldiga. El rey se llamaba Balac. Números capítulo 11. Contrató a un profeta que se llamaba Balaam. Balaam era profeta, era un hombre que tenía un don de Dios, pero le gustaba la guita. Entonces el rey le dijo: tengo algunas cositas para darte si me maldecís a los israelitas. Entonces Balaam dijo: yo
primero le tengo que preguntar a Jehová. Tengo que ir a preguntar porque está buena la oferta. Yo, aparte, me viene bien. O sea, no es que me sobra la guita. ¿Vio cómo son los profetas? No es que tampoco soy un orgulloso, no toco la plata, no. Pero tengo que ir a preguntar. Y fue y se presentó delante de Dios. Números 11. Y le dijo, Señor, ¿puedo maldecir a los israelitas? Dios le dijo, no. Entonces agarró y dijo, bueno, no. Entonces bajó. Vino a hablar con el rey. Rey Balac, acabo de hablar con Dios y Dios no me permite maldecir a los israelitas. Pero mira que yo tengo un par de cositas más que traje, que tengo ahí alguna ropita, tengo algunas cositas que te pueden venir bien. ¿Por qué no le va a preguntar de vuelta? A ver si Dios cambia de idea. Y el profeta dijo, tal vez Dios cambia de idea. El profeta conoce a Dios, sabe que Dios no cambia nunca de idea. Nunca cambia de idea. Pero fue de vuelta, dulzado por la oferta. Señor, yo sé que me dijiste que no, pero bueno, en esta confianza que tenemos como profeta, no me dejas maldecir, maldigo un poquito, tampoco lo voy a maldecir mucho, pero me tengo que perder todos estos regalos y todas estas cosas que están tan buenas, que me hacen falta. Aparte, vos sabés que yo necesito de todo, me hacen falta cosas. Y fue y vendió su don por dinero. ¿Y Dios qué le dijo? Bueno, anda. Y el profeta fue. Se subió al burro y dijo, ahora voy a maldecir a los israelitas. Y al encuentro del burro salió un ángel del Señor. Y el profeta, el hombre de los ojos abiertos, el vidente, el que debía ver a Dios y su obrar, no vio al ángel del Señor, y el burro lo vio. El burro vio que Dios estaba en contra de su avance, y el profeta no vio que él estaba tomando el camino equivocado. Y cada vez que el profeta quería avanzar con el burro, el ángel del Señor le tapaba, lo bloqueaba y no lo dejaba pasar. Y el profeta insistía. Él había quedado ciego, no podía ver el obrar de Dios. Entonces el burro se da vuelta y le dice, ¿no ves que está? El burro le habla y le dice, pero ¿cómo no te das cuenta que Dios no está de acuerdo en esto que estás haciendo? Porque puede ser muy profeta, muy ungido, puede ser un hombre con mucha experiencia, pero cuando vende su don por conveniencia, un burro es más inteligente que él. Un burro le va a dar un consejo mejor que aquel que vende su don para obtener un favor personal. Sin embargo, cabezón, como era el profeta, fue a maldecir a los israelitas. Y cada vez que abría la boca para maldecir, Dios tomaba esa lengua y los hacía bendecir. Y el rey se enojó, le dijo, escúchame, yo te pagué para que lo maldiga. Está bien, no lo querés maldecir, no lo maldiga, pero tampoco lo bendiga. Digamos, está bien. Una cosa es que no ataje la que viene al arco, pero la que se va afuera no la meta adentro. Y los bendijo. Y otra vez lo bendijo, y otra vez lo bendijo. Porque es imposible maldecir lo que Dios bendijo. ¿Me comprende? Recuerdo, en toda mi experiencia de ministerio, solo recuerdo una persona que me maldijo. Solo una persona en tantos años de ministerio. Yo lo llamé por teléfono para averiguar si era cierto algo que me habían contado, que él me había mentido, me había dicho una mentira y me maldijo. Todo lo que él me dijo le pasó a él. Todo, sin falta. Yo lo bendije. Yo le dije, no te lo tomo, hermano, no es lo que Dios dice de mí. Yo te bendigo, que Dios te bendiga. No sigo esta conversación, cortamos. Todo lo que él me maldijo le pasó a él. Todo, sin falta. Que Dios lo bendiga, que tenga la oportunidad de reconocerlo. No se puede maldecir lo que Dios bendijo. Entonces, ¿sabe qué pasa? El profeta herido en su amor propio, habló con el rey Balac y le dijo, no los puedo maldecir. Son una nación santa. Son el tesoro de Dios en la tierra.
no puedo hacer nada. Ahora podemos hacer algo. Para que no desperdicie la guita que trajiste, ni lo... que se contaminen con mujeres extranjeras. Que eso les está prohibido por su Dios. Entonces cuando ellos entren en fornicación, entonces la maldición le cabe. En el momento en que usted se mueve de la voluntad de Dios, la salvación es un estado, es una consecuencia del señorío. Cuando Cristo es mi Señor, yo soy salvo y estoy a salvo. Pero cuando yo dejo de manejarme con el criterio de Cristo y me empiezo a manejar con mi propio criterio, ¿quién entonces me va a salvar? ¿Acaso Dios va a apoyar la desobediencia? ¿Acaso Dios va a salir en mi defensa para que yo coseche una cosa diferente de lo que sembré? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y los israelitas se contaminaron con esas mujeres extranjeras y entonces la maldición cayó sobre ellos. ¿Me comprende? Ellos estaban en el desierto. Hermano, usted dice, estaban pasando mal. Yo conozco los creyentes viejos que tienen ciertas muletillas y cierta costumbre de llamar a ciertas circunstancias de la vida con sinónimos, así con utilizar, digamos, como metáforas, esa era la palabra, metáfora, ciertas cuestiones de la Biblia. Entonces, cuando te va mal, pide, hermano, estoy atravesando un desierto. Chico, ¿estás atravesando un desierto? Sí, entonces te va bien, porque de noche tenés luz, de día tenés aire acondicionado, comés maná que cae del cielo. O sea, ¿cuál es el problema? En el desierto no tenés que hacer nada más que moverte cuando se mueve la nube. No hay que pensar, nada. Estar en el desierto es el lugar de comodidad. ¿Me comprende? Cuando se sale del desierto y se entra en la tierra prometida, se acabó el maná, se acabó la nube que te cubre del sol, se acabó el aire acondicionado de día. Hay que sembrar para cosechar, hay que luchar para limpiar la tierra de enemigos, hay que conquistar la tierra. Cuando estás en el terreno de la promesa, entonces tenés que hacerte grande, hacerte hombre, ser mujer, tomar tu posición, porque las promesas se pelean día por día. Algunas promesas se pelean hora por hora. Hay personas que oramos para que sea sano. Algunos se sanan en el acto, otros se sanan un cachito cada día. Pero Dios lo sana. Pero pelea por su sanidad en oración día tras día. Padre, por tu llaga fuimos curados. Cristo me sanó, Él es el sanador, Él no me va a dejar desamparado, Él me va a sanar, Él es mi libertador. Todos los días un poquito más. Y hoy estoy mejor que ayer, y mañana estoy mejor, y pasado estoy mejor. A veces es así. ¿Me comprende? No todo es polenta mágica, no todo es Jesucristo, no es Aladino. No froto la lámpara y demanda una conducta, demanda una actitud. Y por sobre todas las cosas demanda fe, porque conforme a tu fe te será dado. Y muchas veces tu fe tiene un tiempo de madurez. No tenés toda la fe de un día para el otro. No te puedo yo enchufar una dosis de fe. La fe es algo que uno alimenta, recibe una dosis, recibe una porción, pero después uno la aumenta. ¿Me comprende? Entonces, uno dice, después de haberse mandado esos macanones tremendos, los israelitas tendrían que haber aprendido. Porque la idolatría los privó de beneficios, la fornicación los privó de beneficios, pero un día se levantaron y dijeron, ¿qué hay de comer hoy? Maná. ¿Otra vez maná? Y sí,
Podíamos haber comido maná 7 días, pero a ustedes se les ocurrió que tenemos que dar 40 años vuelta en el desierto por la cobardía de no tomar la tierra. 40 años de maná. Otra vez maná. Queremos carne. En Egipto había cebolla y había tomate. No, tomate no había porque el tomate es americano. Pero había cebolla y había, vaya a saber qué cosa. Y pensaban y se les caía la baba en el desierto. Miraban el maná y se les había cerrado el estómago. ¿Sí? ¿No pensaron que durante 40 años ninguno se enfermó? Que durante 40 años a ninguno se le hincharon los pies. Que durante 40 años a ninguno se le rompió la ropa. 40 años. Mire, hay sobre todo que duran unos años. 40 años no los picó una hormiga. 40 años no los picó un mosquito. 40 años no tuvieron dolor de estómago. Ninguno se enfermó. 40 años comiendo maná. Pero querían cebolla, querían pepino, querían lechuga, querían mayonesa. Y Moisés, esta vez, otra vez, fue y dijo, hagamos algo, le dijo a Dios, porque me van a apedrear. ¿De dónde voy a sacar yo carne para darle de comer a esta gente? Y Dios le dijo, yo le voy a dar de comer carne. Andá y decile. Y levantó un viento, y ese viento trajo una bandada de codornices que cayeron en el campamento como si fueran la lluvia. Y dice que comieron codornices de toda la forma habida y por haber que se podían cocinar, hasta que ya no tenían más ganas, ya estaban llenos de tanta comida. Y cuando estaban llenos de tanta comida, la mortandad vino sobre ellos. Porque la dieta de Dios era sana. Y la dieta del hombre es mortal. Hasta en las pequeñas cosas hay que depender de Dios. Hay que ser agradecido a Dios en lo que tenés y no desagradecido en lo que te falta. La mayor parte de la gente vive amargada en el mundo porque solamente está mirando lo que le falta, lo que no tiene, lo que le gustaría. Pero no se levanta a la mañana con una sonrisa dándole gracias a Dios por lo que ya tiene, por lo que ya es. Y ese es el objetivo del enemigo, distraernos de lo que somos y de lo que tenemos, para que en vez de vivir en gratitud, vivamos en amargura. Y eso es tentar a Dios. Vivir amargado, vivir quejándose, vivir murmurando, hay gente que es renegada de todo. Prende la tele, está renegado de la tele. Sale a la calle, está renegado del tránsito. Está renegado de los compañeros de trabajo, está renegado de los compañeros de colegio, está renegado del transporte público, está renegado del país donde vive, está renegado de todo. Todo le cae mal, todo le parece mal. Tiene un espíritu de contradicción. Yo digo, a veces en chiste, que si se desmayan, en vez de volver en sí, vuelven en no. Todo es negativo. Y eso delante de Dios es tentarlo a Dios. Dios te dice, te di tu vida, te di tu identidad, te doy el aire que respirás, te doy una oportunidad nueva cada día para darle gloria. Te di tu familia, te di tu país, maravilloso, grandioso, hermoso, uno de los más lindos del mundo que Dios nos ha dado. ¿Cómo no dar gracias a Dios por estar sano? ¿Cómo no dar gracias a Dios por tener una familia? ¿Cómo no dar gracias a Dios por ser argentino? Por vivir aquí. 80% del mundo vive peor que nosotros, muy mal. ¿Por qué concentrarse en el 20% que vive mejor? Entonces Dios envió unas serpientes que los mordían. Y cuando la serpiente lo mordía, quedaban listos. Y el pueblo se fue a quejar ahora de la serpiente. Lo único que nos faltaba.
Entonces Dios le dijo a Moisés, levanta, hacete una serpiente de bronce y levantala en un mástil para que todo aquel que la mire, si es mordido por la serpiente, tenga salvación. La serpiente es símbolo de tentación. La serpiente, el tentador, se presentó en la forma de serpiente. Es necesario que el creyente aprenda a dominar a la serpiente. Es necesario que el creyente tenga autoridad sobre el pecado y sobre la tentación. No nos ha sobrevenido, dice el apóstol Pablo, ninguna tentación que no sea humana. No se nos presentan en esta vida pruebas que nosotros no podamos superar, que se necesita un transformer, que se necesita un marciano para poder cumplirla. Las cosas con las que nosotros luchamos son las cosas que le pasa a todo el mundo. Cuando llueve, llueve para todo. Cuando el sol sale, sale para todo. Uno quisiera que en la casa del bueno salga el sol, la casa del malo no sale. Sale para todo. No nos pasa nada que no le pase a los demás o que no le haya pasado a alguien antes. No somos tan originales. Pero cuando Dios está al control de las cosas, siempre Dios te da una salida para que por medio del dominio propio, de la autoridad que tenemos sobre nosotros mismos, tomemos la decisión correcta. ¿Me comprende? Como un acto de madurez. Como un acto de madurez. Tiene que llegar un momento en la vida del creyente donde ya no juegue a los autitos chocadores con los otros hermanos. Tiene que llegar un momento en la vida del creyente en la cual el creyente pueda poner los ojos en Cristo Jesús, despojarse del peso y del pecado que lo asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, hacia Cristo. No siempre chocando, no siempre tratando de tomar un atajo o de hacer algo diferente, a ir para adelante, adelante en tu llamado, adelante en tu crecimiento, adelante en tu madurez. ¿Cómo se vence la tentación? ¿Usted cree que son personas superpoderosas las que vencen la tentación? La Biblia, cuando habla de la tentación, dice: huid. ¿Alguien se va a poner a pelear con una serpiente? ¿Qué es el Karate Kid? ¿Qué va a hacer? Si se le viene una serpiente, ¿qué hace? ¿Raja o no? ¿Por qué es una serpiente? ¿Qué le va a agarrar la flauta y la va a hacer? Cuando la serpiente viene, el creyente raja. Esa es la razón por la que la serpiente solamente puede morder tu calcañar, porque le das la espalda. Porque no es una lucha entre iguales. Hay un poder espiritual que el enemigo ejerce con las armas, con las herramientas que vos le das, con tus confesiones negativas, con tus ideas equivocadas, con todo lo que él observa de tu vida. Pero cuando la serpiente viene, tenés que poner los pies en polvorosa. Por eso hiere, pura y exclusivamente, el calcañar. Aquellos que reciben una mordedura de serpiente en la cara o en el cuerpo es porque no han huido. Es porque no rajaron. Soldado que huye sirve para otra guerra. Con la tentación no se negocia. Hay que escapar. Nadie es tan fuerte como para resistir la tentación cara a cara. Solamente afirmado en la palabra de Dios, huid de la idolatría, huid de la murmuración. Me rajo, me venís a hablar mal, me rajo. ¿Qué venís a descargarme basura en el contenedor, toda la basura? ¿Me venís a descargar la lujanera en mis oídos? No la oigo. No me meto en esa conversación. No me meto en esa cuestión. Le saco el cuerpo, me corro. ¿Para qué? Para agradar a aquel que me compró a precio de sangre. ¿Me comprende? Ahora, para terminar de entender esto, el apóstol Pablo dice: la tentación se vence huyendo. Pero hay algunas tentaciones que vienen
que a mí me cuesta manejar. Porque cuando las razono, cuando las pienso, mi conciencia no me da convicción de pecado. Si yo digo fornicación, yo digo adulterio, hay un montón de cosas malas que yo le nombro pecado, usted va a decir, eso es malo, eso es feo, tuto, no lo toco. ¿Me entiende? Pero hay otras tentaciones. Pero ¿y la carne de que se sacrifica a los ídolos? Si están los ídolos no pasa nada, no son nada. Pero vos tenés que entender que primero tenés una responsabilidad delante de Dios para escapar del pecado, porque por medio de la sangre de Cristo nosotros fuimos comprados, pero también tenés una responsabilidad con tu prójimo, porque somos un cuerpo. Somos la iglesia del Señor, un cuerpo. Y ahí es donde mi fidelidad a Dios y mi lealtad a Dios se mide por la conciencia de mi hermano. Aprenda esto y su vida en Cristo va a ir derecha, derecha, derecha. No haga nunca algo malo delante de Dios, pero tampoco haga nada que a conciencia de su hermano no sea correcto. Respete a su hermano. Es tu carne y es tu hueso. Es la palabra de Dios. No, yo sé que el ídolo no es nada. Pero si el otro está pensando que yo como sacrificado a los ídolos, y por ahí él se va también a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le parece que está bien. Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué? Hace la pregunta. Ustedes se preguntarán lo mismo que se preguntó Pablo. Muy simple. Verso 29. La conciencia, no la tuya, que para vos siempre está todo bien. Eso, no sos el centro del universo, no sos el único habitante de la tierra. Si todas las cosas en la tierra se miden por tu única conciencia, no tenés concepto de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué consiste amar al prójimo como a uno mismo? En que vos sos sensible a la conciencia del otro. ¿Es muy difícil entender esto? ¿Me comprende? Si yo sé que hay algo que yo hago que no está mal, pero que a mi hermano lo molesta, pues no lo hago. ¿Es tan difícil eso de entender? Pues no lo hago. Pero si no está mal, si no está tan mal, no es adulterio, no es fornicación, no es comerse los chicos crudos, no es vender droga en la puerta de un colegio. Claro que no es eso. Si fuera eso, mamita querida, no estaríamos ni hablando. ¿De qué estamos hablando? Del sentido de cuerpo. Del sentido de cuerpo. Hay pecados contra la sangre de Cristo. Y hay pecados contra el cuerpo de Cristo. Cuando yo desobedezco un mandamiento de Dios, es contra la sangre de Cristo. Estoy negando la propiedad de Cristo para decidir por mí. Pero cuando yo peco contra mi hermano y no soy consciente de que lo hago mal, yo peco contra el cuerpo. Ningún cuerpo se pega solo. La mano sabe perfectamente que si hace esto, la mano no le duele, pero al cachete le duele. Pero como el cachete y la mano son de un mismo cuerpo, no tiene sentido hacer. Ser consciente del otro es una señal de madurez. El hombre sale cada mañana a trabajar para ganarse el pan para él, para su esposa, para sus hijos. Es consciente del otro. Entra a la oficina cada mañana y saluda. Porque por más que tuvo un mal día, los demás no tienen por qué soportar su mal genio. Es consciente del otro.
Cuando yo estoy en el colectivo y sube una embarazada, me paro y le cedo el asiento. Yo no sé lo que siente esa mujer. Gracias a Dios, nunca estuve embarazado. Entonces, ¿cómo mido la necesidad de esa mujer? La ignoro. Soy consciente del otro. Soy consciente del otro. El que no entiende eso, no entiende la cruz. No entiende que Cristo no solamente vino a morir para salvarte a vos como individuo, sino vino también para edificar una iglesia, un cuerpo, una comunión, un pueblo, una nación santa, un linaje escogido. Si yo solamente me quejo y solamente soy consciente de lo que a mí me pasa, cierro los ojos y los oídos a que pueda haber alguien más. No estoy cumpliendo mi madurez cristiana. Por eso dice el apóstol Pablo, después de en el capítulo 9 haber dicho, ¿qué necesidad tengo yo de haber dejado todos los privilegios que tenía para ser siervo de ustedes? ¿Qué necesidad tenía yo de ir a Corinto? ¿Qué necesidad tenía yo de ir a Macedonia? ¿Qué necesidad tenía de ir preso o de ser apedreado o de ir a un naufragio? ¿Para qué me metí en tanto lío si yo soy salvo por la sangre de Cristo? ¿Por qué hago lo que hago? Porque estoy midiendo mi vida como Cristo la pensó, por la conciencia del otro, por la necesidad del otro, por lo que al otro le pasa. Secreto de un matrimonio exitoso, ser consciente del otro. Secreto de una buena relación entre padres e hijos. El padre trata de pensar por el hijo y el hijo trata de pensar por el padre. Secreto de ser un buen vecino. No, a usted solo no le molesta las cosas, a su vecino también le molestan las cosas. Ser un buen creyente, ser un hermano en Cristo, ser consciente del otro para la gloria de Dios. Finaliza el apóstol Pablo diciendo, todo lo que hagas, que sea para la gloria de Dios. Nunca será para la gloria de Dios lo que ofende a tu hermano. Nunca. Es imposible agradar a Dios y ofender a mi hermano. No hay forma. La única manera de hacer algo para la gloria de Dios es cuando estoy en obediencia a Dios y cuando estoy libre de la conciencia de mi hermano. ¿Me comprende? Este es un secreto de la madurez cristiana. Por esta razón servimos. Por esta razón tenemos un ministerio. Por esta razón el apóstol Pablo dice, bueno, si no le queda claro, por lo menos sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Si yo no lo hago, ustedes no lo hagan. Si yo no pongo en primer lugar el servicio a ustedes, bueno, ustedes tampoco lo hagan. Si yo no pongo en primer lugar la comunión que tengo con ustedes, ustedes tampoco lo hagan. Si yo no pongo en primer lugar mi responsabilidad como siervo de Dios, pues entonces ustedes tampoco lo hagan. Pero si yo lo hago y ustedes creen que no es necesario, o yo soy tonto, o ustedes no entendieron que es necesario. ¿Me comprende? El apóstol Pablo dice, todo lo que hagas sea para la gloria de Dios y no seas de tropiezo para nadie. ¿Qué se imaginan ustedes que es un tropiezo? Es algo que se interpone en tu camino y no te permite mantenerla vertical. ¿Me entiendes? Un día salió un hermano de la iglesia alabando, adorando al Señor, aleluya, llegó a la esquina, tropezó, se cayó a la sangre. Y dijo, Señor, ¿cómo permites esto? Y él le dijo, es la ley de gravedad. Pisaste donde no tenía que pisar, te caes. Ahora, cuando uno es el factor
por el cual un hermano cae, eso es tropiezo. ¿Y cuando un hermano cae? Cuando el diablo nos usa a nosotros como un factor de tentación. El tentador tienta por medio del pecado, en los pecados que son contra Dios. Pero también utiliza personas para que tus debilidades, para que las cosas que todavía en tu vida necesitan madurar y cambiar, el enemigo las hostigue por medio generalmente de personas que te importan. ¿Qué me importaría a mí si paso por no sé, cuando iba a predicar a Guernica, tenía que atravesar una cancha de fútbol de barro, y muchas veces me pasó que me gritaban cosas, o una vez con la pelota toda embarrada, me tiraron un pelotazo para ver si me manchaban la ropa. Lo reflejo, gracias a Dios, gracias al Señor. La pelota pasó. Pero esos, ahora si me lo hacen adentro de la iglesia, si dentro de la iglesia me está esperando un tipo con la pelota embarrada y me la tira, si dentro de la iglesia me está esperando alguien para provocarme a ira, a contienda, a discusión, a problemas, porque no tiene conciencia, no mide las cuestiones por la conciencia del otro. Piensa solamente en su propia conveniencia. Es inmaduro. Nada más que inmaduro. Sigue siendo un santo y fiel. Sigue siendo alguien en el cual seguimos teniendo esperanza de que aquel que comenzó la buena obra la completará hasta el fin. Pero también necesitamos la iglesia, porque es en la iglesia donde nuestra conciencia se amolda al respeto por el prójimo. Es el laboratorio del creyente. Nos preparamos para la eternidad, para el cielo, donde todo será glorioso, pero le aseguro que en el cielo nadie le va a pisar los pies a nadie. No habrá competencia, no habrá celo, no habrá contienda, no habrá divisiones, no habrá ninguna cosa de esa. Pero aquí en la tierra, cada uno de nosotros debemos ser un facilitador de la vida cristiana y no un obstáculo para la cristiandad de otro. Una persona que está aquí para ayudarte a avanzar, para animarte y exhortarte al amor y a las buenas obras, nunca para ser un factor de tentación. Con eso en la cabeza, tenemos que tomar la cena del Señor. ¿Me comprenden? ¿No es acaso la copa que compartimos no representa la sangre de Cristo? ¿No es acaso el pan que partimos no representa el cuerpo de Cristo? Lo dice Pablo ahí. Bueno, seamos conscientes de nuestra relación con Dios, no es todo. Nuestra relación con Dios es el primer mandamiento. Pero el segundo, tan importante como el primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí donde todos los creyentes tropiezan. Es ahí donde todos los creyentes creen que son más que otros, que saben una página más que el libro, que son más prójimos que otros. Y en esa presunción, ese orgullo y ese egoísmo los hace caer en la tentación. Ahora, cuando usted piensa en función del beneficio de otro, nunca se va a equivocar. En Cristo. En Cristo. Amén.